Hablemos de la Convención Constitucional. El aún convencional Rodrigo Rojas Vade aseguró que va a retomar sus funciones si el Congreso no le permite renunciar. Y esto a inicios de esta, que es una nueva intensa semana en el órgano constituyente. El Pleno va a votar el futuro del pluralismo jurídico y el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Revisemos lo último acerca de la Convención Constitucional con Daniela Ruiz Tagle. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Fue en su cuenta de Instagram, tal y como había anunciado su renuncia a la Convención Constitucional. Hoy, 28 de febrero, Rodrigo Rojas Vade anunció que está dispuesto a retomar sus funciones en el órgano constituyente. Vamos a recapitular. El 21 de septiembre, Rodrigo Rojas Vade había anunciado su renuncia a la Convención Constitucional. Esto fue a días de reconocer que no padecía cáncer. Pero no era tan fácil renunciar, no es tan fácil dar un paso al costado. ¿Por qué? Porque se necesitaba un mecanismo específico vía reforma constitucional, es decir, que tenía que ser tramitado por el Congreso Nacional, que él pueda dar un paso al costado, habilitar un mecanismo de renuncia, y eso hasta el día de hoy no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque habían algunos proyectos en la sede del Poder Legislativo que buscaban, en pocas palabras, habilitar un mecanismo de renuncia, pero también y al mismo tiempo un mecanismo de reemplazo. Si es que se aprobaba este proyecto con estos dos aspectos, los senadores de la derecha no estaban disponibles a avanzar en esta materia y por ende no estaban los votos para la aprobación de lo anterior. Es así que este proyecto no avanza, se mantiene estancado en el Congreso Nacional, principalmente en el Senado, y es por eso que hoy Rodrigo Rojas Vade reaparece y señala que si no están los votos en el Senado para habilitar su mecanismo de renuncia, él está dispuesto a volver al órgano constituyente. Los invito a escuchar sus declaraciones que realizó mediante un video que publicó en sus redes sociales. Anuncié que dejaría de trabajar en la convención y comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso. Yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del Distrito 13, quienes me escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos. Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional. Claro, así es como dice entonces: mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del Distrito 13. Es un video de 6 minutos y medio. Comienza Rojas Vade recordando lo realizado en las protestas juntos con la denominada primera línea que lo llevó finalmente a ser elegido convencional constituyente. Reconoció que su error fue no haber portado un cartel con las enfermedades que sí sufría. Se espera entonces reacciones durante esta jornada respecto a este tema en inicio de semana. Una semana que se viene totalmente intensa nuevamente para el órgano constituyente. Continúan las sesiones de pleno. Se espera que esta semana en el pleno de la Convención Constitucional se voten las modificaciones a las normas que no alcanzaron los 2/3 en una primera oportunidad. Acá se encuentra el pluralismo jurídico, que busca, a grandes rasgos, crear una jurisdicción indígena que conviva en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Esto contempla también la creación de tribunales indígenas. Sin embargo, la norma fue rechazada, recordemos, por su redacción. ¿Cómo quedó el artículo que fue ahora modificado, consensuado en la comisión? Es de la siguiente manera: el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. No se hace mucha modificación respecto a lo que fue rechazado en primera instancia. Escuchemos a la convencional mapuche Natividad Yanquileo. Ahí lo fuimos mucho más específico en este segundo informe, y en la cual señalamos que se trataba el límite como de los tratados internacionales de derechos humanos y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Obviamente que para nosotros también es importante que estos instrumentos internacionales y los tratados sean en relación a los derechos de los pueblos indígenas. Otro de los artículos que pasarán a ser revisados en una segunda oportunidad por el Pleno es la norma sobre la inamovilidad de los jueces, que contenía una redacción alarmante para
algunos constituyentes y que podría abrir la puerta a los jueces a plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que se le podría fijar un límite a la duración del cargo, lo que a juicio de incluso la Corte Suprema afectaba la independencia de los magistrados. Como sea, se logró consensuar una propuesta que acota este riesgo para algunos, pero que no deja fuera a los ministros del máximo tribunal, es decir, de la Corte Suprema. Sobre este punto habló la constituyente de Movimientos Sociales Constituyentes, Manuela Arroyo. Establecen que el principio de inamovilidad debe establecerse como una garantía, ¿no? Sin perjuicio de que puedan establecerse plazos dentro de las leyes o de las constituciones. Es precisamente hacia eso estamos apuntando, rebajando la edad hace 70 años y estableciendo algunos límites también en la duración de algunos cargos, pero no van a dejar de ser jueces y juezas, ¿no? Tú puedes estar 12 años en la Corte Suprema y luego volver a trabajar en otro tribunal de instancia. La Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención buscará que el Pleno vote también esta semana su primer informe. Este preliminarmente contiene normas como los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales y la participación y la consulta ambiental en proyectos de inversión. Este último punto generó las alertas de Vamos por Chile. El constituyente por la UDI, Rodrigo Álvarez, sostuvo que los pueblos originarios podrán decidir con libertad y con su absoluto consentimiento si un proyecto ambiental puede desarrollarse en sus territorios. Por ejemplo, hay una norma que los pueblos originarios tendrán la capacidad de decidir absoluta, con total libertad y con su solo consentimiento si un proyecto puede desarrollarse en sus territorios de los pueblos originales, lo que tiene varios problemas tanto para el desarrollo futuro de iniciativas como también para la definición de a qué nos estamos refiriendo con esos territorios. También hay norma general que para las comunidades, lo que nosotros esperamos es que muchas de estas normas en la discusión en general sean rechazadas para que vuelvan a la comisión para tratar de perfeccionarlas. Bueno, sesiones de pleno que se espera se realicen ya a partir de mañana hasta el viernes, del viernes hasta total despacho, todos los días hasta bien tarde. ¿Por qué? Porque los constituyentes están contra el tiempo. Recordemos que tienen un plazo, el 4 de julio se disuelve de manera automática la Convención Constitucional y por ende, de momento, no es una opción o ha dejado de ser una opción buscar ampliar el plazo del mandato de la Convención Constitucional. Catherine Tomás. A ver, lo que se sabe de la Convención Constitucional es que se están adoptando importantes modificaciones a lo existente. Yo creo que eso es lo primero, muy importante. O sea, ya no va a haber un poder judicial, sino un sistema de justicia. Y por lo tanto, algunos dicen que esto sería más bien un servicio más que un poder del Estado. Habría regiones que tendrían autonomía, regiones, territorios especiales, incluso comunas con autonomía, y eso cambia absolutamente. Habría un Estado plurinacional e intercultural. Ya no es el Estado unitario, como se define Chile hoy día, sino un Estado plurinacional e intercultural. Todo esto no son simplemente palabras, sino que todo esto tiene una bajada en las leyes. Obviamente es un cambio absolutamente de la arquitectura jurídica constitucional del país. Habría consejos territoriales, el Senado sería un consejo territorial y no formaría parte del poder legislativo, sino que sería un ente totalmente aparte y más bien consultivo, y la Cámara de Diputados, que sería unicameral, o sea, sería la única, no se llamaría por lo tanto Cámara de Diputados, sino Congreso Plurinacional. Está cambiando absolutamente la arquitectura de todo esto. Ahora, algunos problemas, claro. ¿Qué va a pasar con los senadores? ¿Qué va a pasar con la oposición? Los senadores socialistas son muy importantes en el Congreso. Es importante entender que y esto es un aspecto político, que el Senado todavía, así nació el Senado en la Constitución del 80, con representación más bien territorial frente a la representación política de la Cámara de Diputados. Eso se fue eliminando, pero todavía hay mayor representación territorial en el Senado. Y como el Partido Socialista tiene mayor representación en las regiones, tiene una importante presencia en el Senado. Los senadores socialistas no están contentos con lo que está pasando, eso de que los quieran eliminar. Incluso algunos han dicho, la paradoja, los nuevos senadores van a jurar el mismo día en que jura el presidente Gabriel Boric, presidente electo, y resulta que nosotros tenemos fecha de vencimiento y nos vamos a ir para la casa. Incluso algunos han dicho que intervenga el presidente Gabriel Boric, que intervengan otros para que no se elimine el Senado, pero ahí hay un nivel de resistencia importantísimo, considerando que el Partido Socialista forma parte del gobierno a estas alturas, uno,
Y dos, sus votos son muy importantes para las reformas que se quieran hacer. Uno de los primeros objetivos del gobierno, hay dos objetivos muy importantes, más allá de la convención y el apruebo en la convención. Es muy importante porque yo diría que la Constitución y el programa de gobierno están muy superpuestos. Es la reforma de pensiones y es la reforma tributaria. Y resulta que para esos dos reformas necesitan los votos del Partido Socialista, donde también en el Senado, que pretenden eliminar. Por lo tanto, aquí hay una ecuación muy difícil de resolver. ¿Cómo lo van a hacer? Y eso es una de las preguntas que está pendiente. Y los segundos son las señales políticas que tienen que dar esta semana. Yo sé que me estoy saliendo porque tiene que ver con la convención. A ver, se tienen que nombrar delegados presidenciales. Se ha trazado un montón el nombramiento de delegados presidenciales, vamos a hablar de eso, pero aquí también tiene que ver los guiños que va a hacer el gobierno de Gabriel Boric para las distintas fuerzas políticas para que lo apoyen en su gestión. Y dentro de eso es ver lo que va a pasar al interior de la convención. Está todo relacionado. Por lo tanto, veremos qué es lo que ocurra. Sí, claro, y recordemos también lo que ocurrió la semana pasada. No fueron senadores cualquiera los que salieron a cuestionar el tema del Consejo Territorial. Fue el propio y futuro ministro del gobierno de Gabriel Boric, Carlos Montes. Él es del Partido Socialista, va a ser ministro en el próximo gobierno, y él también sale a cuestionar esta idea de avanzar hacia un Consejo Territorial. Un consejo que hoy podría ser votado también por la Comisión de Sistema Político de la Convención en particular. Y ahí vamos a ver si es que se respeta finalmente el acuerdo al que llegaron de manera transversal hace una semana. Efectivamente. Bueno, pero vamos para avanzar también en los temas. Vamos al otro tema que mencionabas en tu exposición respecto de Rodrigo Rojas Vade, que anuncia que va a retornar a su trabajo en la Convención Constitucional, lo hace en sus redes sociales, tú nos contabas los detalles. Ahora, efectivamente, puede volver, efectivamente, él dice, si no me dejan renunciar yo tengo que volver porque está recibiendo su sueldo, eso también había sido una polémica. Y lo cierto es que de todo lo que él dice, es verdad que no hubo avances en el Congreso respecto de una opción de poder renunciar, porque recordemos que a los convencionales constituyentes a todos se les aplica el mismo sistema de renuncias que en el Congreso, a los parlamentarios, es decir, un problema de salud inhabilitante y no hay más alternativas. Por lo tanto, en el caso de que no lo presenta, porque ya sabemos que no está enfermo de cáncer y no es inhabilitante su padecimiento, que lo tiene, según lo que él mismo ha mencionado, no puede renunciar, no puede dejar el cargo. Ahora, muchos dicen, bueno, pero ¿qué tan relevante puede ser? Las votaciones están avanzando continuamente, ¿qué va a ser un voto más? Bueno, pero hay votaciones que se han dilucidado por un voto en las últimas negociaciones que tú misma nos has llevado detalle. Así es. Bueno, ahí hay un dato también, que la Convención Constitucional se rige por el mismo aspecto del Congreso en relación a la renuncia y el reemplazo. Por ejemplo, si Rodrigo Rojas Vade hubiese sido un convencional de un partido político, el partido político hubiese podido nombrar a alguien en su reemplazo. Pero para el caso de independientes eso no se puede. Y ese es el tema que aquejaba a los senadores, por ejemplo, de la UDI. Ellos señalaban que en el fondo lo que ellos querían era que Rodrigo Rojas Vade sí renunciara, pero no estaban de acuerdo con el mecanismo de reemplazo, y por eso mismo es que se decidió separar este proyecto en dos. En la renuncia de los convencionales constituyentes, habilitar un mecanismo de renuncia y por otro lado un mecanismo de reemplazo, precisamente para que no se rechace el proyecto en su totalidad, ¿no es cierto? Eso ocurrió antes del receso legislativo, no se alcanzó a votar en el Pleno del Senado y por ende queda en vilo esta situación. Y es ahí en donde Rodrigo Rojas Vade señala que el Congreso no tiene la voluntad de habilitar un mecanismo de reemplazo y por eso mismo él dice voy a volver. Perdón, es que tiene un sentido. ¿Cómo se reemplaza a un independiente? Sí, así es. Hay un sentido profundo ahí. Y de hecho ya la lista del pueblo, que es la lista por la que Rodrigo Rojas Vade postuló, ya tenía un nombre. Y ya no existe la lista del pueblo también, ¿o no? Prácticamente se disolvió, ¿no? Hay todavía un convencional de la lista del pueblo en la convención, pero claro, dentro del órgano constituyente están totalmente divididos. Exactamente, entonces tiene un sentido ese asunto, no es cualquier cosa. Oye, mira, a ver, algunas cosas. Yo creo que los temas más importantes que se tienen que resolver es el tema del sistema de justicia. Se ha dicho que podría haber una sala, porque a veces se discutió mucho esto del sistema paralelo. Y un sistema estrictamente paralelo, uno para
personas de etnia indígena y otro para personas de chilenos, digamos. Y entonces no se sabía cómo, si era estrictamente paralelo y nunca se juntaban, cuál era el vértice superior. Normalmente es la Corte Suprema, pero aquí no. Entonces se ha dicho, bueno, que haya una sala de la Corte Suprema especial. Y esta sala de la Corte Suprema especial sería la que resolvería una sala de la Corte Suprema plurinacional, paritaria, cuya función es resolver con perspectiva intercultural y de manera exclusiva un recurso de revisión para vulneración de derechos humanos, de acción de competencia, de cualquier conflicto de competencia entre la jurisdicción indígena y de jurisdicción común y de las demás materias que la ley de coordinación contemple. ¿Y quiénes estarían integrando esta sala de la Corte Suprema? Estaría integrada por un juez y una jueza con especialización en derechos humanos de los pueblos indígenas, que serían nombrados por el Consejo de la Justicia, una experta y un experto en derecho propio del pueblo de los intervinientes, y un profesional de las ciencias sociales con experiencia en diálogo intercultural. Sería una sala especialísima desde ese punto de vista y de la condición profesional de las personas que lo integran. Yo no sé si esto va a tener votos. ¿Tú sabes cómo va la tramitación de todo esto? Sí, tampoco se sabe si es que va a existir el apoyo necesario, al menos para la votación en general. Los constituyentes se comenzaron a dar cuenta que no tenía sentido aprobar en general todas las normas porque se demoraba más el proceso y por ende, si es que lo rechazaban en general, en primera instancia, los constituyentes iban a tener más tiempo para poder consensuar una propuesta en común. ¿A qué quiero llegar con esto? A que los convencionales, a diferencia de la primera semana de votación, la semana pasada, en relación a sistemas de conocimiento, utilizaron otro mecanismo, otra metodología, que era rechazar de inmediato las propuestas que no generaban consenso en general. Ya no existía ahí el amiguismo, el que no te voy a aprobar esta norma porque eres de mi colectivo y no queremos demostrar división. No, ahora estaban rechazando las propuestas en primera instancia, es decir, en general, para evitar un trámite extra y evitar también que se dilate la tramitación. Así que es muy probable que estas normas que generan controversia en algunos sectores simplemente sean rechazados de manera mucho más rápida que ocurrió con el primer informe de sistemas de justicia. Esta norma tiene que pasar por el Pleno. Quiero agregar algo. Mira, es muy importante las resoluciones judiciales, los tribunales que adoptan resoluciones judiciales, lo que se llama facultad de imperio, que es la facultad de hacer ejecutar los juzgados, para que una sentencia no quede simplemente en el papel, sino que se cumpla efectivamente. ¿Qué es lo que se propone en cuanto a la facultad de hacer ejecutar los juzgados? El Estado, con consentimiento de los pueblos, establecerá los mecanismos de coordinación entre las jurisdicciones indígenas y las entidades estatales, las distintas formas de cooperación, los requisitos, procedimientos y efectos de la acción de competencia y el recurso de revisión, el auxilio, y aquí está, de la fuerza pública para la ejecución de las decisiones de la jurisdicción indígena y las demás materias necesarias para su implementación. ¿Qué significa esto? Que la decisión de un tribunal, el tribunal no tiene en estos casos una facultad de imperio absoluta, sino que es con consentimiento de los pueblos. Por lo tanto, si no hay consentimiento de los pueblos, podría un fallo quedar sin ejecución. Todo esto es lo que se está revisando y lo que genera dudas muy, muy importantes. Estaremos revisando esto. Oye, un dato. Se ha dicho que uno de los grandes problemas de la convención son las comunicaciones. Se fue, recordemos, duró 2 meses, Lorena Penjan, que fue una directora de comunicaciones que se fue de un portazo prácticamente y se fue a los 2 meses. Tras conflictos con la mesa. Tras conflictos con la mesa. Pero ya sabemos quién es el nuevo director de comunicación. Así es. ¿Y con quién trabajaba? Oye, no, la verdad, chapó, ¿no? ¿Qué significa? Uno le saca el sombrero a Guido Girardi por esa infinita capacidad para estar en todas partes y para incidir. ¿Quién es el nuevo director de comunicaciones? Nicolás Fernández. Congreso a Futuro. Director de Estrategia Comunicacional de la Secretaría de Comunicaciones.
asesor del comité del PPD del Senado, y recordemos que quien dirige el PPD, quien maneja el PPD, Guido Girardi, entre 2013 y 2017. Terminó el 2017 de ser el jefe de comunicaciones del PPD, o fue asesor del comité del PPD. ¿Dónde se fue? Jefe de gabinete de Guido Girardi. Y después, Congreso del Futuro, que lo maneja Guido Girardi. Increíble. Y Director ahora, de la Fundación Encuentros del Futuro, está político y claro. No, a ver, Guido Lazo Girardi en brutal. medio de las comunicaciones de la Convención Constitucional. Ahora, ¿esto es regular, Daniela, pensando en que se emite un oficio en donde se dice la mesa directiva ha tenido a la vista el currículum vitae del señor Fernández y ha adoptado su decisión por la mayoría de sus integrantes? Nada más, en relación a si se hizo un llamado concurso, quiénes más participaron, qué requisitos había que tener finalmente, cumplir, Sí. no. Lo que se había dicho en algún momento era que efectivamente se iba a hacer una especie de concurso para escoger finalmente al nuevo o a la nueva directora de comunicaciones. En este caso estaban a contrarreloj. Y este nombre, en todo caso, era un nombre que venía rumoreándose hace un tiempo. Se sabía que el nuevo jefe de comunicaciones quizás no iba a ser periodista, y en este caso, claro, cientista político, y resulta ser Nicolás Fernández. Vamos hoy día a consultarle, por supuesto, a la mesa de la convención el procedimiento que se da en esta materia, porque por supuesto es muy relevante ver cuáles son los conductos regulares en el fondo de este tipo de contrataciones. Hoy día hay una reunión a las 17 horas de Giorgio Jackson, que es el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, con la mesa directiva, con Quinteros, con Gaspar Domínguez. La pregunta es ¿qué incidencia va a tener el próximo gobierno en la convención? Hay algunas personas ligadas al próximo gobierno que están preocupados sobre la deriva, y esto comillas, que podría haber tenido la convención, y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el próximo gobierno? Que es fundamental para el próximo gobierno la aprobación del nuevo texto constitucional. ¿Qué texto constitucional? Tiene que jugarse de todas maneras por el texto. O sea, más allá de cómo salga, porque si no sería una derrota. O sea, es impensable políticamente que el gobierno de Gabriel Boric critique el texto constitucional, sea cual sea. Impensable. Por lo tanto, lo único que podría hacer es incidir en la convención para que ese impensable, para que ese texto esté un poco más de acuerdo con lo que ellos piensan. Sabemos que no están preocupados. La pregunta es ¿cómo van a incidir? Si es que tienen capacidad de incidir, ¿cómo tú ves a la convención con respecto a eso? Sí, está compleja la situación, Tomás Caterín, porque incluso se ha reconocido esta falta de liderazgo por parte de la coalición de gobierno. Esta separación entre Apruebo Dignidad, que ahora se reduce al Frente Amplio y a algunos independientes, pero la separación de Apruebo Dignidad con Chile Digno, que es el Partido Comunista, y el Colectivo Socialista. Estos tres trabajan de manera distinta, no se articulan, y es por eso también que se cuestiona la falta de liderazgo a la hora de adoptar una postura, ¿no es cierto? O de conducir, por supuesto, el debate de la Convención Constitucional. Eso era lo que se recriminaba hace algunas semanas y se sigue recriminando a este sector de la Convención Constitucional. Vamos a ver cómo incide el Ejecutivo, el nuevo Ejecutivo, en la Convención Constitucional, porque recordemos lo que había señalado el futuro presidente Gabriel Boric, que no iban a inmiscuirse en el trabajo constituyente, que la Convención Constitucional sería un órgano autónomo y que iban a respetar esa autonomía. De momento hemos conocido la postura también de Giorgio Jackson, que entregó declaraciones a un medio uruguayo cuestionando algunos aspectos de la Convención Constitucional, al futuro presidente Gabriel Boric, replicando algunos tuits en relación a ciertas iniciativas como la idea de disolver los poderes del Estado, etcétera. Son pequeñas señales, pequeños gestos que ha mostrado el futuro gobierno de Gabriel Boric en relación al trabajo de la Convención Constitucional, pero por supuesto la Convención no va a permitir que los pauteen, o sea, no lo han permitido de momento. Sí, sí, simplemente una situación práctica. Es imposible que el gobierno de Gabriel Boric diga que está en contra del texto constitucional. Y por lo tanto está en una camisa de fuerza. Va a aprobar cualquier cosa, o sea, el cheque en blanco es de verdad en blanco, por razones políticas, más allá de por sus propias convicciones. Eso es. Va a tratar de incidir para que el cheque no sea tan en blanco y tenga alguna
algunas letras escritas, algunas por lo menos. Y tenga un mejor tránsito finalmente en el Congreso, en el momento de la redacción del reglamento, en fin, todo lo que viene, que efectivamente el análisis que se hace constantemente es que más o menos la misma cantidad de población que votó por el apruebo y que votó por los convencionales constituyentes que ahora están trabajando, votaron también por un parlamento mucho más moderado que el que existe actualmente. Sí, no, y también depende la forma en que se involucren en el debate, si es que es de una forma más práctica o si es una forma más política. No olvidemos lo que ocurrió con la elección de la mesa de la Convención Constitucional, que el Frente Amplio se encontraba por ahí en un problema bastante complejo de negociación, de acuerdos, y tuvo que llegar hasta ese lugar los presidentes de los partidos de Apruebo Dignidad. De hecho, llegaron de manera presencial al ex Congreso para ordenar un poco las cartas. Pero lo podemos decir de otra manera. Mira, viene el plebiscito. La Constitución tiene que estar terminada el 4 de julio, el texto constitucional para ser presentado al país. Si hay cheque en blanco por parte del gobierno futuro, el gobierno electo, ¿va a hacer campaña el gobierno electo en favor del apruebo? Por ejemplo. ¿Y esa campaña va a ser con recursos públicos? ¿Cómo va a ser? Si es que hay campaña, porque está comprometido con ese texto. ¿Cómo lo van a hacer? Aunque no les guste tanto. ¿Se puede transformar eso en un plebiscito sobre el gobierno entrante o no? Todas son preguntas que están circulando en los pasillos políticos. Ya, esperemos a ver la reunión de hoy. Vamos a mantener líneas abiertas también, por supuesto, respecto a todos los temas que se van a ver hoy y también a las reacciones sobre la reaparición de Rodrigo Rojas Vade. Gracias Daniela. Buenos días. Chao Daniela, hasta pronto. A propósito siempre de la convención, revisemos lo que dice la encuesta Plaza Pública CADEM. ¿Qué pregunta tiene una capita especial respecto de la convención? Dice que solo un 27% de esos encuestados declara estar muy o bastante informado acerca de lo que se discute en la convención constitucional. O sea, 27% dice estar informado. Pesa eso. Un 54% dice estar muy o bastante interesado en lo que se vota en la instancia, solo un 54%. Y a estos mismos encuestados, a un 41%, la Convención Constitucional les genera sentimientos positivos, dicen que genera esperanza y alegría, pero hay un 53% que dice que le produce emociones negativas como preocupación e incertidumbre. A ver, pero con la información disponible, escuche bien, con lo que en estos momentos, los datos que hay en estos momentos, un 47% votaría apruebo, 47% votaría apruebo y 32% votaría rechazo en el plebiscito de salida. 21% no sabe o no responde. La diferencia entre el apruebo y el rechazo es de 15 puntos, un montón en estos momentos. Entre las principales razones para votar apruebo, al día en que se ha ejecutado esta encuesta, están que la Constitución actual está obsoleta, nació en dictadura, eso opina un 33% de los encuestados, y que se requieren cambios profundos, dice un 29%. En cambio, quienes votarían rechazo están en desacuerdo con las propuestas en general, 28%, y sienten desconfianza en los constituyentes o los consideran poco preparados, 25%. Ahora, una pregunta más general, confianza en la convención, se pregunta, dice que esta se mantiene en un 52% frente a un 48% que tiene poca o nada de confianza en la Convención Constitucional. Ya. Datos que entregó la encuesta Plaza Pública CADEM en las últimas horas. Hay constituyentes de Chile Vamos que cuestionaron a la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, por críticas que hizo en una entrevista al trabajo de la derecha en la Convención Constitucional. En entrevista con el diario La Tercera, la expresidenta de la UDI afirmó que los convencionales no están convocando para impulsar un texto alternativo, acusándolos de estar paralizados. Los constituyentes del sector discreparon de esta visión, acusaron a la senadora de que no ha entendido, dicen, el proceso. El convencional de la UDI, Eduardo Cretón, dijo que Jacqueline Van Rysselberghe representa un liderazgo en el cual la ciudadanía dejó de confiar hace mucho tiempo. Lo que uno esperaría de ellos es verlos asumiendo la responsabilidad que les cabe en la profunda derrota que sufrió nuestro sector, tanto en la elección de constituyentes como en el plebiscito de entrada. Ahí veo que a ambos les falta un nivel un poco más profundo de autocrítica. En la misma línea, el constituyente de Renovación Nacional, Roberto Vega, recalcó que el CEN, la centro-derecha, ha logrado construir lazos con otros sectores políticos de la convención, logrando sensatez en el Pleno. Le falta el reconocer que los males que reventaron a Chile en octubre de 2019 se fraguaron por más de 20 años en Valparaíso.
en el mismo seno del Congreso Nacional, con una clase política que no escuchó al pueblo, que se llenó de privilegios, que no bajó sus dietas cuando se le solicitaron y que finalmente se reventó en escándalos, perdiendo toda legitimidad ante la ciudadanía. La expresidenta de la UDI evitó referirse a estos reproches, pero hizo un llamado a que los convencionales de su sector se movilicen y dijo puedan contar a la gente qué es lo que se está aprobando en medio de la discusión. Que hoy día la mayoría de la gente común y corriente, la que no está vinculada a la política, no tiene idea de lo que está pasando en la constituyente. A mí me encantaría ver a los partidos de Chile Vamos, incluyendo a sus constituyentes desplegados, explicándole a la gente lo que se está aprobando. Entre los senadores de la UDI, Alejandro García Huidobro afirmó que no es bueno apuntar a un sector político por la gestión de la convención, mientras que Iván Moreira señaló que Chile Vamos debe hacerse cargo de sus malas decisiones. A propósito de Chile Vamos, dicen que están preparados como coalición para enfrentar los primeros días de marzo y que esperan tener una relación de diálogo con quien va a ser el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson. Ayer el conglomerado oficialista tuvo la primera reunión post-vacaciones, donde el tema principal fue el actuar de los constituyentes del sector en la Convención Constitucional. Francisca Cárdenas con detalles. Tras la derrota presidencial del sector y distintos desencuentros en Chile Vamos, ayer las directivas de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, salvo el PRI, que no fue invitado, se reunieron para evaluar de qué manera enfrentarán los primeros días de marzo y cómo influir de manera eficiente en la Convención Constitucional. Esta primera reunión tras las vacaciones será el inicio de una serie de encuentros que tendrá el sector como parte de su reestructuración. Así lo sostuvo la secretaria general de Evópoli, Luz Poblete. Estamos retomando esta semana para poder acordar juntos la estrategia y los temas a priorizar durante el próximo periodo y la manera en que nos vamos a seguir reuniendo, coordinando y alineando para un periodo de tanto cambio. Hay cambio de gobierno, hay cambio de Congreso, que son temas muy relevantes para el país a propósito de la convención, como uno de los principales temas a tratar en los próximos meses. La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, señaló que la relación con el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, será de diálogo, pero no cederán ante iniciativas que impliquen retroceder. Creo que evidentemente nuestra relación con el próximo ministro Giorgio Jackson tiene que ser de conversación, tenemos que dialogar con ellos y por supuesto poner nosotros nuestros puntos de vista desde nuestras creencias, desde nuestra visión política, ideológica y no ceder ni un milímetro en aquellas materias que impliquen ir perdiendo libertades o retroceder. El PRI, partido que pertenecía a Chile Vamos y que no alcanzó la representación necesaria para consolidarse nuevamente, ahora continuará como movimiento y no fueron invitados al encuentro de ayer. Según el líder de la ex colectividad, Rodrigo Caramori, la coalición ya no es la misma que antes y los han desplazado constantemente. El inicio del mes de marzo para Chile Vamos no lo vemos de manera auspiciosa. En Chile Vamos existe más de una sola derecha. Más se parece a la Alianza por Chile, que marcó un momento donde era solamente una visión la que estaba sobre esa mesa de consenso. Fuentes del actual conglomerado oficialista recalcaron que deberán cambiar los nombres y los rostros de los últimos 20 años.